Ahí está. Muy bien. Tenemos estos tres ejemplos de algunos ejemplos de los exámenes que le van a tocar. Y dice esto. Ítem número 5. Dice. Deseo encontrar un número que al sumarle su triple me dé 2x, ¿sí? Me dé 210. Ahora dice, ¿cuál es la ecuación que resuelve el problema? ¿Sí? Y me da tres respuestas. Dice, x más 3 es igual a 210 y x más 3x es igual a 210 y x más 3 más x es igual a 210. La pregunta sería, acá es donde nosotros tenemos que razonar un poquito, ¿sí? Encontrarle como que su lógica, ¿sí? Y buscar la respuesta. ¿Cuál de estas sería la respuesta? Si es A, el inciso B o el inciso C. De acuerdo a lo que nos dice el texto. Y es acá donde vamos a analizar el texto, ¿sí? Acá vamos a analizar el texto para poder encontrar la respuesta. Dice lo siguiente. Deseo encontrar un número, ¿sí? Ahí me está mencionando una cantidad, o sea, es una variable. ¿Por qué? Porque es un número cuyo valor yo no sé. Por lo tanto, lo puedo representar como un valor X, ¿sí? Acá es donde ya empiezo a analizar, porque dice, deseo encontrar un número, ¿sí? Un número, o sea, ese número me está indicando una variable, ¿sí? Por lo tanto, puedo colocar una variable X, ¿sí? Deseo encontrar un número, dice, que al sumarle su triple, ¿sí? Sumarle, está sumando. Sumarle, está sumando. Su triple. ¿Qué número nosotros lo identificamos con triple? A ver, ¿qué número se nos viene a la mente cuando hablamos de triple? A ver. 3. 3, sí, muy bien. Es un 3. Dice, su triple me dé 210. O sea que es un número que al multiplicarlo 3 veces de esa variable me va a dar 210. Por lo tanto, dice que el triple también tiene una variable. En este caso es una variable, ya sea una variable A, una variable B, una variable C, independientemente con la parte literal que yo lo quiero identificar, yo sé que es una variable, pero acá lo vamos a colocar como X. Y dice que esto, dice, me va a dar igual a 210. ¿Sí? Y se da cuenta qué valor obtuvimos de acá. X más 3X, ¿sí? Es igual a 210. Es muy sencillo, podría ser, pero todo va a depender del análisis que nosotros le vayamos a dar y el tipo de interpretación. Vamos a leerlo, dice, deseo encontrar un número, ¿sí? El primer, como que, mi primera variable es esta, que dice un número. Un número, yo sé que es un número indeterminado que se convierte en una variable. Recordemos que una variable, pues, es una expresión que se representa con una letra cuyo valor, pues, es indeciso, ¿sí? Va a depender del valor que yo le dé. Puede ser 5, 4, 10, 20, 30, etcétera. Entonces, esta expresión lo representa acá. Entonces, como esta es una variable, lo coloqué acá como X. Dice que al sumarle, está hablando de una suma. ¿Por qué? Porque está diciendo sumando, ¿sí? Al sumarle. Pues dice acá su triple. Su triple, en este caso es un 3. Pero dice que al sumarle su triple, o sea que estoy multiplicando este mismo número 3 veces. Por lo tanto, yo podría decir 3 que este tenga un valor. Acá no creo que me vaya a dar los 210, pero por ejemplo, si yo tuviera 9 por 9, 81 por 9 por 3 veces.
81 por 3, vamos a ver. 210 dividido 3. Dividido 3 es igual a 70. Un número de 3 me da 70, no, 79. Supongamos que yo tengo 8 acá, ¿sí? O 70, supongamos, ¿verdad? ¿Sí? Tengo un número 70. Dice que tengo este número, esta cantidad, que al sumarle su triple, ¿sí? Al sumarle su triple, me dé en este caso 210. En este caso podría ya colocar en paréntesis y colocar aquí también 70, ¿sí? Acá no me va a dar 210, ¿sí? No me va a dar 210. Pero podría ser, vamos a ver. Bueno, más o menos así podría representarlo, ¿sí? Ya agregándole un valor. Acá, lógicamente, me va a cambiar el 210. 70 más 3 por 70, me da 210 más 70, me da 280, ¿sí? 280. Claro, este no es el resultado que yo tengo, pero es una forma en la cual se podría haber representado esta cantidad. Acá yo podría haber sumado, en este caso, 60, ¿sí? O podría haberle sumado tal vez un 7, ¿sí? Y acá lo borro. Sería 3 por 7, 21 más 3. O acá tendré por lo menos, vamos a ver, 3, 70, un 60, por ejemplo. 69, profe. 69, ¿sí? Para que me dé el resultado. Claro, acá lo tenemos que averiguar, pero ese no es el caso. Acá lo que nos interesa es cómo formular la ecuación mediante en este caso, un problema, ¿sí? Acá pues ya sabemos que el resultado pues es B. Vamos con el siguiente. Le voy a enviar una captura de una vez para que usted lo copie, ¿sí? O lo tenga ahí guardado que en algún momento le va a servir. Le mandé una captura. Ahora dice, ¿qué ángulos son iguales al ángulo 4? ¿Sí? En este caso, ¿sí? Vamos a tomar este ejemplo. Dice que tengo una línea acá. Que tengo otra línea acá. Y me pregunta del ángulo 4, ¿cuáles son iguales? Acá pues posiblemente cuando lo dibuje tenga un error. Pero acá es a lo que yo les decía. Podemos observar bien la imagen para poder identificar el resultado. En este caso el ángulo 4. Vamos a ver. Creo que era acá. Dice que el ángulo 4 tiene 141 grados. Esto por la inclinación que tiene, que no es algo inexacta, pero aproximadamente podría tener 140 grados. Y me dice acá, ¿qué ángulos son iguales al ángulo 4? Acá puedo ver que en el ángulo 2 tengo 39 grados, ¿sí? En el ángulo 6 tengo también 39 grados. En el ángulo 8 tengo 141 grados. En el ángulo 7 tengo 39. En el ángulo 5, 141. Y en el ángulo 3, 139. Y en el ángulo 1, 141. Se da cuenta que los ángulos están repetitivos, ¿sí?
Pero esto es porque yo tengo una aplicación. Bueno, por la aplicación en la cual yo ya estoy trabajando, pues automáticamente me está dando los ángulos a trabajar, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si no fuese así? Que no fuese el caso, que yo no tuviera en este caso eh, esta aplicación. ¿Cómo lo averiguo? Acá es donde yo voy a trabajar con el efecto visual, ¿sí? Hay una norma o como una ley, por decírselo así, hay una ley que me dice que cuando yo parto cualquier figura, ¿sí? Por ejemplo, tengo un rectángulo, vengo y lo parto a la mitad en una línea recta. La distribución tiende a ser proporcional. Si ahora ven, ¿sí? Y lo parto a la mitad, se da cuenta que las distribuciones son proporcionales. Pasa de la misma manera cuando yo hago una línea en diagonal. Las distribuciones son proporcionales. Si sacamos una medida de ángulo acá, se va a dar cuenta que de este espacio y este otro espacio voy a tener los mismos ángulos. No siempre van a ser de 45 por la inclinación de mi rectángulo. Tengo 50 y acá tengo 40. Ahora, la pregunta es, ¿por qué me dio 50 y 40? Esto es porque en este caso yo estoy trabajando con un rectángulo. Si yo trabajaría con un cuadrado, pues si tuviera los datos exactos. 50, 50 o 40, 40. En este caso sería 45, 45. Pero la teoría me dice, ¿sí? La teoría me dice, ¿sí? Que los ángulos tienden a ser proporcionales cuando yo en este caso tengo medidas iguales. O la partición de las medidas son proporcionales. ¿Se da cuenta? Lo que se está formando acá es como un tipo de espejismo, que lo mismo que tengo de este lado, ¿sí? Lo voy a tener abajo. Lo que tengo arriba lo tengo abajo. Y acá pues se va a dar cuenta que va a ser lo mismo. Tengo 50 grados. De acá y de acá. Esto es lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Hay un espejismo. Dice que el ángulo 4 tiene 141 grados y es igual al ángulo 1, que tiene también 141 grados. Y el ángulo 2 y el ángulo 3 tiene 141 grados. Pero ¿qué pasaría si yo no tuviera las medidas? Es acá donde yo veo, en este caso, visualizo prácticamente el dibujo, ¿sí? Ahora, las respuestas, ahora que tengo acá, ¿cuáles serían las posibles respuestas? La A. La A. La A dice que tengo 1, 5 y 8, dice. A ver, tengo 1, ¿sí? 5, 8 y tengo el 4, pero el 4 ya no me lo menciona. El 3, 7 y 8 dice que el 3, 7 y 8 pues son ángulos, hay un ángulo abierto y otro cerrado, la cual lo conocemos como ángulos obtusos y ángulos agudos. Entonces acá rápidamente por el efecto visual podemos ver que nuestra respuesta en este caso es una A, sin la necesidad de venir y hacer un cálculo matemático, únicamente analizando las figuras, ¿sí? Analizando las figuras de acuerdo a los datos que acá tengo. Algo que no había hecho, chicos, y se me había ido. Ah, bien, ya estoy grabando, se me había olvidado. Pensé que no estaba grabando, pero sí. Ahora vamos con este otro caso, ¿sí? Este es un poco especial, ¿sí? Dice acá, en los triángulos rectángulos que se forman en la figura, ¿cuál es la longitud del segmento AD? Creo que en una de las primeras tareas que teníamos en las pruebas T venían ejercicios de esta clase, ¿sí? De acuerdo al campo visual que ustedes lo tenían. Dice acá,
¿Cuál es la longitud del segmento AD? ¿Dónde está la longitud del segmento AD? Vamos a ver. Sería A y D. Dice que tengo en el segmento C, perdón, en el segmento M 5 metros, ¿sí? Y también tengo en este caso del segmento ED hay 12 metros, ¿sí? Del segmento C al segmento E hay 5 metros. Y del segmento A al segmento B hay en este caso 10 metros. ¿Cómo podría yo resolver este caso? ¿Sí? De acuerdo acá, pues acá es el tema que estábamos viendo hace unos días, ¿sí? ¿Se recuerda usted del teorema de Pitágoras? ¿Sí se acuerda usted del teorema de Pitágoras? A ver, alguien que se acuerde del teorema de Pitágoras. ¿Cómo era el teorema de Pitágoras? Acá lo que voy a hacer es sacar las proporciones que tengo de acuerdo a mi cantidad. La única diferencia es que se da cuenta que los triángulos acá no son del mismo tamaño. Y de hecho, en el segmento C y en el segmento E no hay otra medida. Y de hecho se da cuenta que no pasa a la mitad de la línea que tengo entre E y B, que es esa línea vertical. No pasa a la mitad y visualmente se da cuenta que no estamos a la mitad. Aunque lo dibujemos acá ahora, ¿sí? Aunque lo dibujemos acá, dice que este tiene, bueno, este no está a escala, pero dice que tiene una longitud, vamos a ver, de 20 metros y el de abajo tiene una longitud de 15 metros. Por lo tanto, no está pasando a la mitad. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a dividir acá, antes de sacar la respuesta real, voy a dividir acá esto, que acá sí puedo sacar yo un teorema de Pitágoras, para saber en este caso la longitud que tengo del punto C al punto D. Y después voy a agregar la longitud del punto C, perdón, sí, del punto C al punto A, ya que no puedo sacarlo de una vez del punto A al punto D, porque no sé la altura, ¿sí? Tengo que averiguar la altura. Eh, Vamos a ver por acá, la altura acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar primero el teorema de Pitágoras, ¿sí? Voy a sacar el teorema de Pitágoras, en este caso, de este conjunto que tengo acá. Lo voy a achurar, ¿sí? Para que lo distingamos. Vamos a achurarlo para distinguir, en este caso, la figura. Si este es el área que voy a necesitar primero, y para ello pues es fácil, sacamos el teorema de Pitágoras. En este caso dice que tenemos nuestra hipotenusa es igual a 5 metros al cuadrado más, en este caso, 12 metros al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Acá sabemos que esto siempre va a ir encerrado en una raíz, ¿sí? En una raíz cuadrada. Esto pues ya a su momento les enseñé por qué al final tenemos que sacar una raíz. Acá pues me voy a saltar algunos pasos y le voy a sacar la raíz de una vez. Y dice que todo esto
está elevado al cuadrado. Entonces, al resolver esto, pues dice que 5 por 5 me va a dar igual a 25 metros. Y 12 por 12, pues todos sabemos que es 144 metros. ¿Sí? Y acá pues ya eliminamos nuestro cuadrado y ahora sumamos. ¿Sí? De acuerdo a esto tenemos que sumar. Y esto como resultado, a ver, 144 más 25 me va a dar igual a 169. 169. Muy bien, gracias, Adolfo. Y le saco la raíz cuadrada. A ver, saquemos raíz cuadrada. 13. ¿Cuánto me da? 13. 12. 13, ¿verdad? A ver, ¿cuánto me da la raíz cuadrada? Me 13, va a dar profe. 13, muy bien, exacto. Me va a dar la raíz cuadrada de 13 metros. Eso quiere decir, ¿sí? Que del punto C al punto D, yo tengo en este caso 13 metros, ¿sí? Ahora ya sé la longitud que tengo acá. Ahora me falta encontrar la longitud que tengo acá. La pregunta es cómo lo hago, ¿sí? Esto para hallar el punto A y el punto D. La pregunta es cómo lo hago. Bueno, para ello tengo que hacer como que una ecuación porque tengo ciertos datos. Tengo 13, que es la distancia de C y D. Vamos a anotar nuestros datos, ¿sí? La distancia, vamos a colocar acá datos de distancia, ¿sí? Y dice que tengo entre la distancia C, pues del punto C al punto D, hay una distancia igual a 13 metros, ¿sí? A 13 metros, ¿sí? Y en este caso del punto E al punto D, hay una distancia igual, en este caso, de 12 metros, ¿sí? Y dice que también del punto A, ¿sí? Del punto A y del punto B, del punto A y del punto B, hay una distancia de 10 metros, ¿sí? Hay una distancia de 10 metros. Que esa es esa es la variable que, bueno, esos son los datos que yo tengo, ¿verdad? Los datos que yo tengo. Tengo E y C, pero ese dato ya no me va a servir, pero solo lo vamos a anotar por si lo vamos a necesitar. En este caso es el dato E y el C, que hay una distancia de 5 metros, ¿verdad? Ahora, la pregunta es hallar el inciso A y C. ¿Qué distancia tengo ahí? Y esa es la incógnita que yo tengo que resolver, ¿sí? ¿Qué distancia hay para poder encontrar el valor total de ahí? De A y D. Bueno, para ello voy a escribir una ecuación, ¿sí? Y voy a tomar los siguientes datos. Acá esto es muy fácil porque solo voy a despejar, ¿sí? Voy a colocar acá que tengo los 13 metros. Esto es igual a la distancia de A y C, ¿sí? Y los voy a dividir con las siguientes cantidades, ¿sí? En este caso lo voy a dividir con la distancia, en este caso de 12 metros, que tengo entre E y D, que es 12 metros. En este caso tengo E y D. Y también acá voy a dividirlo, en este caso, con la distancia que tengo entre A y B, que son los 10 metros. ¿Sí? Acá lo voy a cortar para que se entienda que si hay una separación. ¿Sí? Y es una ecuación, ¿sí?
Vamos a moverlo para que se entienda mejor. Ahora se da cuenta que con esto yo ya puedo encontrar la distancia de A y C. En este caso, A y C, la distancia que tengo acá. ¿Comprendió lo que hice? Lo que hice fue extraer los datos que tengo. De esta forma poder generar una ecuación que en este caso me permitiera a mí, ¿sí? Me permitiera a mí poder encontrar los resultados. Acá dice que 13 metros es igual a AC. Lo que estoy diciendo que 13 metros va a ser igual a este resultado, ¿sí? Donde tengo los 10 metros de A y B y los 12 metros de E y D. ¿Por qué no tomo en cuenta esta altura de 12 metros, de 5 metros? Porque este dato no tiene relación con A y C ni con A y B, más los 12 metros sí tienen. ¿Por qué? Porque estos 12 metros es como que si yo los tomara, ¿sí? Y los colocara acá abajo, ¿sí? Los colocara acá abajo. Entonces, una vez teniendo esta distancia, ¿sí? Ya tengo una distancia y dice que hay 22 metros. La pregunta es la altura acá. No puedo saber la altura porque solo tengo 5 metros, pero sí puedo saber en este caso la distancia que hay entre A y C, porque ya sé la distancia longitudinal que hay entre A y B, y en este caso A y D, pero de forma horizontal. Entonces, si yo encuentro la hipotenusa, ya puedo hallar mi cateto adyacente. Se recuerda que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Por tal razón, ya voy a poder encontrar la altura total, en este caso, de acá. Es por ello que acá el 5 metros, bueno, los 5 metros no tienen relación. Entonces, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Uno, puedo operar o despejar. En este caso, ¿qué procede? Voy a proceder a despejar A y C para después operar, ¿sí? Uno, puedo hacer una multiplicación de acá con esta, pero en mi caso yo voy a despejar y a ver cómo nos sale, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer acá para despejar? Y en este caso tener únicamente eh, a C. Esto pues lo voy a pasar a multiplicar. Por lo tanto, mi ecuación va a quedar de la siguiente forma. A ver si está bien la forma en que lo voy a hacer, ¿sí? Lo que está haciendo según mi despeje, y creo que todos sabemos en este caso lo que ocurre cuando despejo, es que lo que hice acá es pasar a multiplicar 12 metros, que en este caso estaba en AC, ¿sí? Pero como en este caso 13 metros dividido 12 metros está en un signo de multiplicación, perdón, está en un conjunto. Por lo tanto, lo puedo despejar o en este caso dejarlo ahí, pero al momento de multiplicar los 12 metros van a multiplicarse en conjunto, ¿sí? Entonces, reordenándolo, ¿sí? Reordenándolo, para poder llevar un orden acá, pues vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que AC es igual a 13 metros dividido 12 multiplicado por 10. Hagamos esa operación y a ver qué resultado nos da. 13 dividido 12, 13 dividido 12 va a ser igual a 1.8. ¿Sí? Perdón, chicos, acá me estaba saltando un paso antes de operar. Ahora que me acuerdo, vamos a ver. 30, 10. Sí, acá, chicos,
Perdón, si me había equivocado antes de despejar, lo que procedemos es a multiplicar en cruz, ¿sí? Por lo tanto, 13 por 10 me va a dar igual en este caso a 130, ¿sí? Y esto se eliminó. Y 12m por AC, pues no se puede, por lo tanto voy a proceder a despejarlo, ¿sí? Voy a proceder en este caso a despejarlo. Entonces voy a dividir 130 dividido 12, ¿sí? De hecho se hizo más fácil, ¿sí? Ese procedimiento lo iba a hacer anteriormente, pero yo preferí despejar, pero si iba a despejar mi dato iba a cambiar. Ahora si yo divido 130 dividido 12, va a ser igual a 10.83, ¿sí? Ya reordenándolo, ¿sí? Voy a decir que AC es igual a 10.83. ¿Sí? AC es igual a 10.83. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, este dato de 10.83 es la cantidad que yo tengo entre A y C. ¿Sí? Es este dato que tengo acá. Entonces, lo que corresponde ahorita va a ser una suma, ¿sí? Va a ser una suma que tengo 10.83 más los 13 metros que tengo entre C y D. ¿Sí? Ahora voy a hacer una sumatoria, ¿sí? 10.83 más 13 me va a dar igual a 23.83, ¿sí? Igual a 23.83. Vamos a corroborar nuestro resultado. Tenemos acá 23.83. Sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Eso quiere decir que que acá mi longitud total de entre el punto A y D, voy a tener una distancia de 23.83 metros. ¿Sí? 23.83. Y acá abajo hay una distancia de 22 metros. ¿Por qué? 10 más 12 tengo 22. 22 metros, ¿sí? Ahora la pregunta sería, la pregunta del millón, y esto no lo dice el programa, pero ¿cuánto tiene esta distancia entonces? En este caso sería mi cateto adyacente, ¿sí? ¿Cuál sería la longitud ahí? Eso va a quedar como tarea, chicos. Acá pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para poder hallar la altura que tiene este triángulo, ¿sí? Así que por favor, eso queda como tarea y me va a responder por WhatsApp a cuánto le dio la altura que tenemos entre, en este caso, el cateto adyacente, ¿sí? Que sería desde el punto D hasta el punto F. Vamos a colocarle un inciso acá, que sería el punto F, ¿sí? Así que de tarea, chicos, hallar la altura que tenemos de acá, ¿sí?